Amén. Continuando con el libro que estamos hablando acerca de Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos es un libro histórico. Narra el inicio de la iglesia, la transición entre la iglesia que el Señor ha dejado y luego cómo es que los discípulos ahora obedecen al Señor, esperan la llegada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el protagonista de los Hechos. Y entonces hemos ido viendo cómo viene primeramente históricamente el Espíritu Santo, haciendo a través de las personas que creen en Él milagros y prodigios. Se ve el poder y la obra del Espíritu Santo en los primeros 7 capítulos de Hechos. Se ve también cómo son perseguidos. Esteban es muerto por su fe en el Señor Jesucristo, porque era el tiempo de recordar, era el tiempo de recordar cómo fue la conducta, el patrón de conducta de Israel durante todo este tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo. Y ellos siempre fueron un pueblo difícil de ser guiados por el Señor, porque siempre se rebelaron a las enseñanzas y a las instrucciones del Señor desde el Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesucristo. Y entonces, en estos 7 primeros capítulos se ve el inicio de la iglesia. Ahora, en este capítulo 8 vamos a ver la extensión de la iglesia. Vamos a ver que el Señor los transforma, los sana, los cambia a muchas personas, pero esto no era suficiente. Vamos a ver también lo que el capítulo 7 finaliza con la muerte de Esteban y la mención de un joven que se llama Saulo, que es el que consiente en su muerte. El autor del libro narra lo que ahora está pasando con los discípulos y los seguidores del Señor Jesucristo. Existen ahora en la iglesia de Jerusalén, todos están llenos del Espíritu Santo, están contentos por el compañerismo y la comunión cristiana. Además, las necesidades financieras aún esas son satisfechas, especialmente para las viudas de los creyentes judíos griegos. Y están conscientes de su salvación, pero parece que no están conscientes de su comisión. Están gozosos por el compañerismo que tienen, ni la comida hace falta, pero parece que no están conscientes de la comisión que el Señor les ha dejado. Esto nos hace pensar en la condición actual de la iglesia. Hoy estamos tal vez conscientes de nuestra salvación, pero tal vez la pregunta es, ¿estamos conscientes de nuestra comisión? Pero este es el pasaje de la Escritura que nos muestra que no interesa cuán nuevos somos en la fe, desde la perspectiva de Dios, no interesa que nos hayamos convertido el día de ayer, cuán nuevos que somos en la fe, pero este pasaje nos va a mostrar que todos, aunque los que acaban de convertirse son tan nuevos en la fe, están comisionados por Dios para predicar el Evangelio. O sea, no interesa cuánto tiempo atrás nos hemos convertido, seamos muy nuevos o seamos muy antiguos, somos comisionados para predicar la palabra de Dios. Pues Dios decidió en este pasaje de la Escritura que es el tiempo de esparcirse. Era el tiempo de que esa comunión, ese compañerismo que había en la iglesia de Jerusalén, ahora no solo se quede en Jerusalén, sino que vaya a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso que voy a leer Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, y dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, primer mártir cristiano. En aquel día hubo, dice, una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo estas señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre bueno, otra vez oramos en el nombre de Jesús y como siempre te pedimos que el Consolador, el Maestro, el Guía, que es el Espíritu Santo, es el que ilumine nuestro corazón y que podamos entender esta Escritura y que es parte de la revelación que tú has dado a la humanidad, que nos hable, Señor, el día de hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Entonces tenemos 8 versículos y le hemos puesto por título a este tema, que es el tiempo de esparcirse. Porque en los primeros 4 versículos vemos que Saulo, el que estaba persiguiendo la iglesia del Señor, hace que por la persecución la iglesia se esparza. Y es interesante que esta palabra, esparcirse, es la misma que se utiliza en la parábola del sembrador. Cuando el sembrador salió a sembrar, esparció la semilla. Se usa exactamente la misma palabra en el original griego. Y también en español esparcir es lo mismo. Esparcir la semilla o esparcir la iglesia es lo mismo. Entonces, pero esto nos hace ver que hay una conexión en el pensamiento de Dios. Que no era suficiente que el pueblo de los creyentes nuevos, incluyendo los discípulos y los nuevos, se queden en aquel compañerismo, en aquella comunión, en aquella satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales que tenían en Jerusalén. Y estos 4 primeros versículos, o 3 primeros versículos, están narrando cómo los creyentes son esparcidos a distintos lugares. Debemos entender la situación que sucedía en el siglo I en Israel, y especialmente en todo el mundo. Muchos de ese tiempo, muchas personas de ese tiempo no tenían esperanza como tenemos el día de hoy. Porque es bien fácil mirar el siglo I con ojos del siglo XXI del día de hoy, donde la medicina está al alcance, donde cualquier cosa que nos pasa podemos siempre resolver. La medicina está bien avanzada, pero en aquellos tiempos realmente había muchas incomodidades, habían muchas situaciones difíciles, no habían los descubrimientos científicos del día de hoy que pueden darnos confort para poder vivir bien. O sea, hay que entender la mentalidad del primer siglo y la forma en que vivían en el primer siglo. Sufrían mucho. Para algunos, por ejemplo, el infortunio y también la miseria de la enfermedad eran cosas que no se podían superar. O sea, no había un hospital como el de Fairfax, o un hospital como el de Georgetown o el de Alexandria, donde uno puede ser llevado de emergencia y no importa, le van a intervenir por más complicada que sea la operación. Por esto que llevar el Evangelio era importante para el Señor Jesucristo, porque por eso Él ordenó llevar el Evangelio a toda criatura, porque las personas vivían sin esperanza, muchas vivían enfermas, muchos posesionados por espíritus malos, muchos tenían toda clase de males en sus vidas, y es por eso que el Señor comisiona para que vayan y prediquen la palabra de Dios. La situación era difícil en el primer siglo. En este caso, los nuevos creyentes están siendo perseguidos y por tanto tienen que escapar por sus vidas, porque hay un señor que se llama Saulo de Tarso, que ha consentido en la muerte de Esteban. Él ha sido el que ha llevado a la muerte a Esteban. Y se está de pie y colocan sus ropas, los que están apedreando, en los pies de este joven, y este joven va a cuidar para que nadie se lleve la ropa de los apedreadores. Él está persiguiendo a la iglesia, está asolando a la iglesia, y los creyentes empiezan a correr por sus vidas. Pero lo hacen comprometidos y no negando su fe personal en el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Porque uno puede escapar asustado y luego negar su fe y olvidarse del asunto. Pero estos creyentes escapan, pero cuando ellos escapan con su propia convicción. No niegan su fe, porque es bien evidente lo que ha sucedido en sus vidas. Porque la situación que ellos viven es tremenda: enfermedad, opresión demoníaca, opresión de Roma, necesidades financieras graves. Saben que la llegada del Evangelio ha impactado sus vidas. Es una verdad indubitable, es una verdad que no se puede discutir en sus vidas. Y si bien la persecución aparece y este hombre, Saulo, empieza a perseguir la iglesia, ellos están conscientes de que la salvación y el cambio y la transformación que ellos han vivido es real y auténtica. Por tanto, cuando ellos escapan, no pueden negar esto, porque es tan evidente en sus vidas que se cambian de lugar. Van a Judea, de Judea van a Samaria y a los lugares circundantes de Jerusalén. Entonces, pero aquí se puede ver una cosa. El Señor les dijo en Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16, les comisionó y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero los discípulos, muchos dirán: pero pastor, ellos son nuevos, se acaban de convertir. A los nuevos no hay que darles la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero era el tiempo de esparcirse. El sembrador salió a sembrar. Y ahora el sembrador, el Señor Jesucristo, vino y sembró la semilla. Y espera que esa semilla crezca.
Pero aquí podemos ver una cosa: si nosotros conscientemente no obedecemos el mandamiento de la gran comisión, el dueño de la semilla se va a encargar que nosotros cumplamos esa gran comisión. Y entonces Él permite, no es que Dios persigue su iglesia, sino que permite la persecución para que el evangelio se extienda a lugares donde tiene que ir en la voluntad de Dios. Entonces lo que está mostrando este pasaje es que si bien los discípulos y los creyentes nuevos estaban contentos en la comunión y el compañerismo, satisfaciendo sus necesidades físicas y todo, Dios tenía el plan de que ellos salgan a evangelizar y predicar el evangelio, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como ellos no lo hicieron, vino la persecución y de igual manera, en el plan soberano de Dios, ellos fueron extendidos hasta Judea, Samaria y posteriormente con el apóstol Pablo hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos habla acerca de que la comunión entre los creyentes es buena. Es bueno estar contentos entre nosotros, ¿o no disfrutamos? Disfrutamos de cada reunión, especialmente cuando tenemos pizza en las reuniones. Nos gusta. Qué lindo es sentarse con un hermano, la pizza ahí y una soda que usted prefiere, y conversar cómo te está yendo y saber cómo está su vida. Disfrutamos la comunión. Disfrutamos la comunión cuando celebramos la cena del Señor. Disfrutamos la comunión cuando venimos al servicio y al final del servicio hablamos con nuestro hermano, nos ponemos al día de las cosas que está haciendo. Pero la comunión es buena entre los creyentes, pero no es lo único que los creyentes tenemos que hacer. Eso está diciendo este pasaje. No podemos estar viviendo felices entre nosotros, que eso es lindo, pero a veces se torna en una dificultad de la iglesia, de desobediencia a Dios. La comunión es buena. ¿Cómo no voy a querer estar con ustedes? Es lindo. Hablamos temas bonitos, temas lindos. No tengo que estar cuidándome de escuchar un vocabulario diferente, ni usted tampoco. Estamos contentos. Pero no es suficiente lo que Dios quiere de nosotros, la comunión entre nosotros. Quiere que nosotros estemos conscientes de nuestra salvación, pero también quiere Dios que estemos conscientes de nuestra comisión. Estamos conscientes de nuestra salvación en comunión, pero tal vez no estamos conscientes de nuestra comisión. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué dice la Escritura de esto? A veces estamos bien felices como creyentes. O sea, el creyente puede tomar una actitud de decir: oh, yo soy feliz en la iglesia. Oh, qué lindo. ¿Dónde va? Yo voy al ministerio hispano de Emmanuel Bible Church, Hispanic Ministries. Oh, yo soy de ese ministerio. Qué lindo. Participo del estudio bíblico, participo de esto, participo de lo otro. ¡Qué feliz! Podemos tomar esa posición, pero nunca tomo la decisión de hablar del Evangelio de Jesucristo a otra persona. No se me mueve un cabello cuando hay que evangelizar o cuando hay que ir a alcanzarle a otro con la palabra de Dios. Peor, de misiones no me hables, porque no me gusta a mí comer comida que no estoy acostumbrado a comer. No me lleves lejos de Virginia. En el norte de Virginia estoy bien, estoy en lo mejor del mundo. No me muevas. Estamos disfrutando nuestra comunión, nuestro compañerismo. Pero tal vez el creyente está olvidando su comisión. Esto es lo que estaba pasando en Jerusalén. Usted me dirá: pero somos muy nuevos. Los creyentes eran nuevos en Jerusalén. Y Dios espera, no importa cuán nuevo seas en la fe, Dios espera que cuando estés consciente de tu salvación, también estés consciente de tu comisión de predicar el Evangelio. Porque si no lo haces, el sembrador va a salir a esparcir la semilla. Y en ese sentido tenemos un gran trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras el norte de los Estados Unidos deja de ser cristiano, toda Nueva Inglaterra, vea usted el mapa, a diario se cierran iglesias en el norte de Estados Unidos. En nuestro propio backyard decimos. Nosotros estamos felices gozando de la comunión entre nosotros. ¿Acaso no deberíamos de estar también conscientes de nuestra comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado? Comunión es bueno, pero es necesario también estar conscientes de nuestra comisión. Es necesario extender esa comunión a todas las naciones, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica.
Ir a los lugares donde hay menos creyentes, como el estado de Washington. 3% son creyentes en Washington State. Eso quiere decir que todo creyente debe compartir las buenas nuevas, pues de una forma u otra el creyente saldrá a predicar el Evangelio o el sembrador saldrá a predicar el Evangelio. Esto es lo que muy frecuentemente se usa aquí en los Estados Unidos. A veces nos acomodamos, lo que llaman en inglés un comfort zone. Tenemos nuestra zona de confort. Ahí estamos felices. Ahí nadie nos persigue, ahí nadie nos dice nada, ahí nadie nos critica por nuestra fe. Pero es tiempo, de acuerdo a este pasaje, que el creyente deba salir de su zona de confort, de donde está consciente de su salvación, para una zona donde debe estar consciente de su comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la iglesia que se queda en la zona de confort, en la comunión, realmente se expone a que Dios, en su soberana voluntad, se ocupe de hacer que la iglesia predique su palabra. Por eso yo como pastor siempre digo, no puede haber iglesia que no es misionera. No puede haber iglesia que no predique el Evangelio. No puede entenderse la iglesia si la iglesia no hace la misión dentro de sus fronteras y fuera de sus fronteras. Nosotros lo llamamos un poquito técnico aquí en misiones de Hispanos en Cristo y Emmanuel Bible Church. Decimos misiones domésticas cuando es dentro de los Estados Unidos. Y decimos misiones internacionales es cuando salimos de los Estados Unidos. Pero no puede haber una iglesia, de acuerdo a este pasaje, no puede haber una iglesia que no sea misionera. No puede haber una iglesia que solamente le guste la comunión de los santos. Claro que es lindo, yo también me gustaría. Ya a veces hablamos con los hermanos de misiones. Y cuando hablamos de misiones, muchos se emocionan también de la misión. Yo también me emociono por la misión. Pero ya son varias misiones que salimos, son como, si mal no recuerdo, como 10 misiones que salimos a hacer diferentes lugares. Tal vez más, J.C. Lopes me va a corregir eso. Pero salimos a distintos lugares a hablar la palabra del Señor. Y a veces decimos, otro verano más vamos a estar sin la familia. Salimos en medio verano, otro verano más vamos a estar sin la familia. Y entonces planificamos acomodar bien las fechas como para poder cumplir la misión de corto plazo. Aunque no vamos a largo plazo, sí la iglesia manda misiones de largo plazo. Pero podemos preferir tal vez la comunión aquí, quedarnos en Virginia. O quedarnos en nuestra casa cuando estamos evangelizando en las calles. Y este verano queremos salir a 2 lugares por lo menos a evangelizar. Súmese con nosotros. Esté consciente de su salvación, pero también el creyente debe estar consciente de su comisión. Amén. Entonces podemos decir, la iglesia es dinámica intrínsecamente. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Es dinámica intrínsecamente. Eso quiere decir, es dinámica por dentro. Se mueve la cosa. No se queda ahí. La comunión es hermosa. Pero ese mismo dinamismo, porque la iglesia es dinámica intrínsecamente, se expande normalmente en el soberano plan de Dios. O sea, no puede haber iglesia que no se expanda. No puede haber iglesia que no predica el Evangelio. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que era gran gozo, había gran gozo en aquella ciudad. O sea, los creyentes son esparcidos para anunciar el Evangelio por donde van o por donde iban. Los creyentes son esparcidos a lugares que el Señor mismo había indicado que debieran ir. Judea, Samaria, y todavía faltaba lo último de la tierra en este capítulo 8. En los Hechos, cuando dice hasta lo último de la tierra, se está refiriendo a Roma. Para la gente que vivía en Palestina, lo último de la tierra era la capital del Imperio Romano. Eso era lo último de Roma. Si ustedes leen Hechos, se van a dar cuenta que cuando está diciendo lo último de la tierra, se está refiriendo hasta llegar a la capital, a Roma. Y justamente Pablo llegó a Roma, así como dice la Escritura, y así como lo mandó el Señor. O sea, estos creyentes estaban asustados,
Pero a la vez no podían renunciar a la verdad del Evangelio que habían vivido por la realidad socioeconómica y espiritual que vivía en el primer siglo. Y como decíamos anteriormente, no había esperanza para muchos en ese tiempo. Por eso Felipe aparece con este poder del Espíritu Santo y predica la palabra con autoridad, porque realmente la presencia del Espíritu Santo no era solamente una presencia espiritual, sino que resuelve problemas prácticos de salud, problemas sociales, en medio de una acuciante opresión de la cultura romana ya. Dios estaba cumpliendo su deseo de salvar primeramente a su pueblo, aunque esto significaba el infortunio de algunos de los discípulos. Hermanos, Dios no pretende perseguir a su propia iglesia, pero no le va a evitar las consecuencias de su decisión de no obedecer su palabra, de ir y predicar el Evangelio primeramente a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Dios a su iglesia no le va a relevar de la responsabilidad y de las consecuencias de no obedecer, de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, tampoco le va a relevar de la responsabilidad a los creyentes de predicar la palabra de Dios. Uno no puede hacer excusas delante de Dios y decir, Señor, por esta razón es que yo no predico el Evangelio. Por esta razón es que yo no comparto el Evangelio. O por esta razón es que yo no contribuyo para que las misiones se hagan realidad o que el Evangelio se extienda. Uno no puede presentar excusas delante de Dios, porque este pasaje nos está diciendo que todo creyente, aun siendo nuevo, tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, podemos ver que los creyentes fueron esparcidos, pero que también Dios responsabiliza a los creyentes de la extensión de su Evangelio. Por eso que no podemos solamente entender que la iglesia es un gran grupo de compañerismo que existe, sino la iglesia existe para fortalecerse en comunión y compañerismo con el fin de explicar y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, a veces mientras nosotros sufrimos por la predicación del Evangelio, otros están recibiendo bendición porque este es el plan soberano de Dios. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca dijo que todo te va a salir bien. Aunque pagues todos los seguros, hermano, que hay en los Estados Unidos. Seguro de tu carro, seguro de tu casa, ese seguro que se llama Umbrella o Gap Insurance si quieres. Full coverage tienes para tu carro, que cuando te falla la parte eléctrica tienes este otro seguro. Y que todos los seguros que tú quieras tener. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y también los misioneros viajamos con un seguro, pero eso no nos va a evitar que nos pueda pasar algo. Pero a veces el infortunio de aquellos que llevan la palabra es la bendición de otros, y ese es el plan del Señor. ¿Acaso no es lo que hizo el Señor Jesucristo? Su sufrimiento en la cruz. Los tiempos que pasó hambre el Señor al predicar la palabra, el hecho de que fue injuriado, aun cuando estaba en la cruz, significó para nosotros nuestra bendición. Es el mismo modelo que tenemos del Señor, y esto es lo que aquí está mostrando. El Señor permitió que los discípulos sean esparcidos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero como era tan evidente la salvación en sus vidas, que aún resolvía los problemas socioeconómicos de la gente que vivían allá, los discípulos no pudieron dejar de hablar de Él. Y entonces ellos tuvieron que sufrir por causa de su fe. Pero saber que valía la pena sufrir por una causa verdadera, por algo evidente que estaban viendo, les daba más ánimo para continuar adelante expandiendo la palabra del Señor. Pero eso no evitó el sufrimiento de aquellos que anunciaron la palabra del Señor. Con esto yo no quiero asustarle, hermano, por supuesto. Pero solamente quiero animarle de la realidad que nosotros vivimos como hijos de Dios. La realidad que nosotros vivimos como hijos de Dios es obedecer la palabra, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si no lo hacemos, el sembrador saldrá a esparcir la semilla que él ha dicho que hay que esparcir. Y este es el reto que tenemos el día de hoy nosotros. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar sabiendo que tenemos esta salvación y esta comunión ante la gran comisión que el Señor nos ha dado
para predicar su palabra. Y otra cosa que se ve en estos últimos 5 versículos de Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, es que los creyentes a veces se desenvuelven mejor cuando hay adversidad a su fe. No va a haber un creyente más activo, sino un creyente que es perseguido, cuando es perseguido. Cuando el creyente, todo está bien, el trabajo está bien, el cheque siempre llega, la casa está bien. Ya venía el condado y le ha limpiado todavía la calle por ahí, le ha parchado unos agujeritos que había ahí en el pavimento. Todo está bien, los impuestos están al día, todo está bien. Ese creyente parece que piensa que ya no hay que acordarse más de la iglesia. Está en el comfort zone. Para hacerle venir a la iglesia, pero ya está lloviendo, no voy a ir. Como si fuese tan gran problema venir en la lluvia aquí a la iglesia. Todo asfaltado tan lindo, no hay un lugar de tierra que creo que podemos pisar excepto en nuestro jardín de nuestra casa. Pero los creyentes perseguidos, en circunstancias más adversas, se puede ver por la Escritura que son aquellos que más sirven al Señor. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Tenemos que esperar nosotros la adversidad para servir al Señor? ¿Tenemos que esperar tiempos de dificultad como creyentes para predicar la palabra del Señor? Hermanos, la iglesia predica el Evangelio a pesar de la adversidad. Esto es lo que está queriendo decir el versículo 4 al 9. La iglesia predica el Evangelio a pesar de la adversidad. Actualmente la iglesia del Señor está siendo perseguida en diferentes lugares del mundo, especialmente en Egipto. Uno de los más antiguos grupos de creyentes, que son los coptos, son muertos cada día por su fe, solo por ser creyentes. Exponen sus vidas y la pierden. Pero cuanto más persiguen a la iglesia crece más y los creyentes son más fervientes. Ese típico ejemplo es la iglesia de la China, que tiene más de 100 millones de creyentes el día de hoy. ¿Pueden acaso los creyentes chinos celebrar servicios abiertos de acuerdo a lo que creen? No, hay 3 iglesias oficiales en las cuales ellos pueden asistir, pero son controladas por el gobierno. Pero cuanto más les persiguen es cuanto más se multiplica esa iglesia. Y se cumple lo que dice aquí en los Hechos, que la iglesia predique el Evangelio a pesar de la adversidad. Hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante esta gran verdad de la salvación en nuestras vidas y ante la responsabilidad de la comisión? Los creyentes son esparcidos a distintos lugares. La iglesia es dinámica intrínsecamente y se expande normalmente por el plan soberano de Dios. Los creyentes esparcidos anuncian el Evangelio por todas partes donde van. La iglesia predica a pesar de la adversidad, predica el Evangelio a pesar de la adversidad. ¿Dónde estamos como creyentes? ¿Estamos entendiendo nuestra salvación y a la vez estamos entendiendo nuestra comisión? El sembrador salió a sembrar y quiere que la semilla produzca. Y quiere que esa semilla produzca 100 por 1. Y si nosotros no obedecemos, igualmente el sembrador se encargará de que su evangelio se expanda. Y este es el desafío para nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a la predicación del evangelio? ¿Vamos a preferir la comunión y el compañerismo entre nosotros? Eso no es suficiente. Es necesario que esa comunión y compañerismo entre nosotros se extienda, empezando por nuestro lugar hasta los confines de la tierra. Así que entender nuestra salvación no es suficiente, sino que es necesario entender nuestra comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Así que quiero desafiarle el día de hoy a apoyar el trabajo misionero de Hispanos en Cristo, a apoyar el evangelismo de Hispanos en Cristo. Amén. Y que Dios le motive a usted a servir. Si es en la misión como parte del equipo misionero, amén. Si es contribuyendo, amén. Si es apoyando en las actividades que hacemos, amén. Venga y apoye. No esté consciente solamente de su salvación y el compañerismo y la comunión. Esté consciente también de su comisión. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Señor, que ese desafío, Señor, que has puesto en nuestro corazón por tu palabra, ahora crezca, Señor. Que estemos conscientes de nuestra salvación,
felices de nuestro compañerismo y comunión, pero conscientes de nuestra comisión, así como en este capítulo 8, 1 al 8, Señor. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.